Para continuar, bueno, a mí me tocó hablar sobre enfermedad maligna de tejido ganglionar y como todos sabemos, pues la enfermedad maligna más frecuente del tejido ganglionar va a ser el linfoma. La que sigue, por favor. Bueno, entre las generalidades consideré adecuado retomar un poquito la historia. Desde 1661, Malpighi fue el primero en describir enfermedad similar a afección ganglionar. Este es un médico patólogo que hace la primera observación sobre el linfoma. En ese momento no llevaba el nombre de linfoma, sin embargo empiezan a detectar en autopsias enfermedad a nivel ganglionar. Más adelante, Thomas Hodgkin en 1832 hace la primera referencia, también médico patólogo, en muestras cadavéricas, de una afección maligna a nivel del tejido linforeticular. En 1902, Albert Cook hace una primera referencia hacia lo que ya anteriormente había hecho Hodgkin. Sin embargo, él comenta una siguiente entidad que, si bien era también de tejido linforeticular, no conservaba las características clínicas que Hodgkin había sugerido en 1832, casi 100 años antes que él. Y él comenta que también esta enfermedad hacía referencia hacia que se encontraba en tejido extraganglionar. Y entonces hace mención de un linfoma diferente a la enfermedad de Hodgkin que ya se había mencionado. Y aquí es donde nace el linfoma no Hodgkin. Más adelante, en 1958, a Denis Burkitt se le hace mención. Él era un médico de la Segunda Guerra Mundial. Él se va a hacer misiones a la región africana de Uganda. Y él empieza a observar que en la población había frecuencia de tumores a nivel de cabeza y cuello. Entonces él hace el primer descubrimiento, él dice, este es un linfoma, no sabemos por qué en esta población es más frecuente, y entonces Denis Burkitt empieza a mandar tejidos a Michael A. Epstein e Yvonne Barr para que se hicieran muestras y estudios de estos tejidos. Y entonces estos descubren que hay un virus que se asocia, que se repetía en todos los tejidos de estas muestras que mandaban. Simultáneamente, Denis Burkitt probaba en estos pacientes antibióticos de guerra, que eran los antracíclicos, la daunorubicina, la doxorubicina, y con esto viene el advenimiento de estos medicamentos para el cáncer, porque él observaba que al darle estos antibióticos disminuían las masas tumorales. Entonces empieza a hacer investigación sobre estos medicamentos que ahora conocemos como los antracíclicos, como grupo de quimioterapia. La que sigue, por favor. Y bueno, esto nada más es para hacer referencia. Esto es el linfoma de Burkitt, que ha sido uno de los linfomas más estudiados y uno de los más frecuentes, no Hodgkin. Albert Cook, que lo describe inicialmente en 1902, y posteriormente Denis Burkitt en Uganda empieza a hacer investigación sobre la asociación a ciertos virus, el virus de la malaria, principalmente el virus de Epstein-Barr, que en 1978 le da el reconocimiento a Michael Epstein y a Yvonne Barr, les da el premio Nobel de investigación por este descubrimiento, y que todos conocemos actualmente, el virus lleva el nombre de ellos. Más adelante, en 1979, se empiezan a descubrir ciertos oncogenes promotores de la génesis de los linfomas no Hodgkin, el descubrimiento del CEMIC, y la asociación del virus del VIH en 1982, cuando empieza la gran epidemia de VIH, pues empiezan a observar que los pacientes de VIH se morían de dos cánceres, el linfoma y el sarcoma de Kaposi. Y entonces se le da una asociación a los pacientes con inmunodeficiencias y que ahora sabemos que es un factor asociado para la génesis de esos tumores, hasta la época actual en donde se están haciendo diferentes descubrimientos, terapias dirigidas para el tipo de afección que encontremos molecularmente hablando. La que sigue, por favor. Y bueno, los linfomas van a ser malignidades que se originan del tejido linforeticular del linaje T o de B inmaduros, y también pueden ser maduros, a diferencia de las leucemias, que la mayoría de las leucemias son de linaje inmaduro. Se considera la tercera malignidad común en la edad pediátrica. Aproximadamente el 15% del 100% de cáncer que estamos diagnosticando van a ser linfomas.
Hay poblaciones donde esta relación cambia, donde los linfomas ocupan la segunda causa y los tumores cerebrales la tercera causa. Sin embargo, a manera general, de forma internacional, se describe que son la tercera causa de cáncer. Tiene una relación hombre-mujer más frecuente como la mayoría del cáncer, a excepción del tumor de Wilms. La mayoría del cáncer es más frecuente en hombres. Lo que se describe en la literatura es que es una relación 3:1 hombre-mujer y sin embargo aquí en Oaxaca, más adelante lo vamos a comentar, pero aquí la frecuencia hombre-mujer es 5:1. Entonces es más común encontrarlo en hombres, muchísimo más común que lo que está descrito en las bibliografías. Y tiene una distribución bimodal, se presenta en adolescentes, tiene su pico máximo de incidencia en mayores de 10 años de edad, y el segundo es posterior a la quinta década de la vida en adultos. La que sigue, por favor. Y los dos grandes grupos de linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, que comparten muchas características similares en cuanto al desarrollo y la presentación clínica de la enfermedad, pero también diferencias muy marcadas, no solo histológicas, sino también en la presentación clínica, que más adelante vamos a comentar. La que sigue, por favor. El linfoma no Hodgkin, casi siempre va a tener una presentación extranodal, principalmente en los niños de 5 a 9 años. Y este es el clásico niño que nos llega aquí al hospital, que tiene un tumor primario abdominal, que tiene una historia 2-3 meses de evolución. Los papás repentinamente al bañarlo o al estarlo vistiendo notan la presencia de una masa abdominal y es cuando entonces el papá acude al hospital. Y cuando nosotros interrogamos, pues resulta que es un niño que a lo mejor no ha crecido, no ha ganado peso, que ocasionalmente tiene fiebre frecuente, a lo mejor diaforesis. Y bueno, normalmente no viene con masa ganglionar, con conglomerado ganglionar. La presentación nodal de estos casos va a ser más frecuente en el mayor de 10 años, que es cuando a lo mejor cabeza y cuello, a lo mejor afección de masa mediastinal, también abdominal, pero siguiendo el patrón nodal. Y con patrón nodal nos referimos a que sigue el trayecto ganglionar, respeta la infiltración ganglionar de forma ordenada, similar a lo que van a hacer los linfomas de Hodgkin. Y todos tienen características de fenotipo maduro, ya que expresan inmunoglobulinas de superficie. ¿Cómo sabemos nosotros que una célula es inmadura? Porque no ha alcanzado sus clústeres de diferenciación en la membrana celular, es decir, no está produciendo inmunoglobulinas. Los linfomas, a diferencia de las leucemias, aunque sean tumores hematológicos, sí producen inmunoglobulinas de superficie y de membrana, y eso habla de célula madura. La que sigue, por favor. El linfoma de Hodgkin, a diferencia, es muy ordenado. Sigue en una presentación nodal. Va a ser más frecuente en niños menores a 10 años, aunque esto es muy controvertido porque va a depender de la población en donde se presenta. Va a ser más frecuente en hombres y la relación que está publicada es similar a la del linfoma no Hodgkin, o sea, una relación 3:1 a favor de los hombres. Y la asociación con virus de Epstein-Barr, que se cree o se considera que más del 50% de los niños con linfoma de Hodgkin van a tener virus de Epstein-Barr positivo. La que sigue, por favor. Y bueno, las variedades del linfoma de Hodgkin y la frecuencia en que se presentan. Hablando del linfoma de no Hodgkin, se conocen 4 variedades o 4 subtipos de este tipo de linfoma. El más frecuente va a ser el linfoma de Burkitt y dependiendo de la zona va de un 50 hasta un 90%. Se considera que hay zonas inclusive endémicas en nuestro país y tiene que ver o hay una íntima relación con las características del lugar. Le gusta por lo regular lugares húmedos, la precipitación pluvial que debe de ser continua, por ahí se registra que más de 50 de precipitación pluvial y que sean lugares cálido húmedos. El linfoma linfoblástico, que es el que le sigue en frecuencia, se considera hasta un 30%. El linfoma de células B, el linfoma difuso de células B, que va hasta de 5 a 16%. Y el linfoma de células T periférico, va de 2 a 16%. La que sigue, por favor. Y para el linfoma no Hodgkin también, para el linfoma de Hodgkin también se reconocen varios subtipos. A grosso modo se clasifica en dos tipos,
que va a ser el linfoma de Hodgkin clásico y el de depresión linfocitaria, que este es muy común en el paciente inmunocomprometido, ya sea en el niño que nace con una inmunodeficiencia o el niño que adquiere la inmunodeficiencia. El clásico se subdivide a su vez en 4 tipos: el de predominio linfocitario, que es poco frecuente, un 10%, el de celularidad mixta, que es un 20%, el esclerosis nodular, que corresponde a un 62%, y el rico en linfocitos, que es extremadamente raro, un 0.5%. La que sigue, por favor. Haciendo un análisis de la fuente que tenemos 2013 a 2016 de cuántos casos hemos recibido de linfoma aquí en el hospital, en cuanto al linfoma no Hodgkin, realmente la frecuencia que nosotros tenemos, ustedes pueden observar en esta gráfica, definitivamente el linfoma más frecuente va a ser el linfoma de Burkitt. Están por edades, si ustedes observan, los que están en naranja son los niños menores de 5 años y tenemos 4 casos registrados. Cabe mencionar que fueron 29 pacientes en total de linfoma, lo que correspondían 15 para linfoma no Hodgkin y 14 para linfoma de Hodgkin. Y de 6 a 12 años, pues realmente solo reportamos uno para, por ejemplo, el linfoma de células grandes B difuso, un linfoma de células grandes anaplásico y linfomas linfoblásticos, 2 pacientes de 12 a 18 años y un paciente menor de 5 años y un paciente de 6 a 12 años. Y para el linfoma de Hodgkin, nosotros no tenemos registrados ninguna otra variante. Las únicas variantes que hemos encontrado de resultados histopatológicos son la variante de esclerosis nodular y de celularidad mixta. Y pues esto coincide con lo reportado. El linfoma o la enfermedad de Hodgkin más frecuente va a ser la variante esclerosis nodular. Y pues nosotros tenemos el 80% de niños con esta variante. Tenemos 6 reportados entre 6 y 12 años, tenemos 4 menores de 5 años y tenemos solo un paciente entre 12 y 18 años de edad. Y uno de celularidad mixta. La que sigue, por favor. Y bueno, histológicamente los linfomas van a derivar, como su nombre lo dice, tumor, el origen de la palabra linfoma o tumor, linfo de linfocitos. El fenotipo va a ser de linaje B, de linaje T y muy raro o excepcional del linaje de células NK. Aquí es importante mencionar que un niño que tiene una variante o una subpoblación en un linfoma de células NK es de muy mal pronóstico. Estos niños tienen una alta mortalidad, resistencia a tratamiento y realmente no hay muchos casos o artículos publicados donde los niños tengan una buena resolución de la enfermedad. Y las células precursoras pueden derivar el fenotipo de células precursoras o de células maduras. La que sigue, por favor. Y bueno, la histología del linfoma no Hodgkin, el 50% de los linfomas van a ser de células B maduras y en esto se engloba el grupo del linfoma de Burkitt y el linfoma difuso de células grandes B. El linfoma de células precursoras, por excelencia, va a ser el linfoma no Hodgkin linfoblástico en un 30% y puede ser de células B y puede ser de origen de células T. Comparte ciertas características con las leucemias, fenotípicamente hablando. Sin embargo, lo que va a marcar la diferencia entre si es una leucemia o si es un linfoma es la cantidad de blastos reportados en la médula ósea. Si nosotros tenemos el reporte de un ganglio o un tejido que nos dice que ese niño es un linfoma leucemia, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial mediante la toma de médula ósea y si el reporte que tenemos es de más de 25% de blastos en la médula ósea, en automático ese niño tiene diagnóstico de leucemia linfoblástica y obviamente hay que hacerle inmunofenotipo y saber si esa leucemia es de células T o de células B. A diferencia también de las leucemias, el linfoma linfoblástico, las leucemias, como sabemos, aproximadamente 80-85% son de células B y solo el 15 a 20% van a ser de células T. La diferencia con los linfomas linfoblásticos es que en su 80% van a ser de células T, o sea, lo contrario a las leucemias linfoblásticas, y el 20% va a ser de células B. Y es pronóstico también, las de células T tienen una mejor respuesta a tratamiento que la de células B, a diferencia que en las leucemias que las de mal pronóstico son las de células T. Los linfomas no Hodgkin de células grandes
anaplásico maduro, que va a corresponder a un 20%, y también son de fenotipo maduro, es decir, que marcan inmunoglobulinas de membrana celular o inmunoglobulinas de superficie celular. La que sigue, por favor. Y la histología para los linfomas de Hodgkin, pues nosotros siempre, ustedes cuando el niño llega y se toma una biopsia, o si se la tomaron fuera y nos llega con un diagnóstico de sospecha de linfoma, nosotros lo que hacemos siempre es mandar a confirmar ese reporte, porque es necesario hacer inmunistoquímica para lograr hacer un diagnóstico diferencial de linfoma. Y en cuanto a la clasificación histológica de linfomas de Hodgkin, la más utilizada es la clasificación real, y esta los divide: predominio linfocitario, celularidad mixta, esclerosis nodular, rico en linfocitos, y el de depresión linfocitaria, que dijimos que es una variante aparte. Y normalmente tienen clústeres de diferenciación para que nosotros podamos decir de qué tipo es. O sea, morfológicamente comparten muchas características, y lo que nos va a marcar la pauta para diferenciar entre la variante va a ser los clústeres de diferenciación mediante la inmunohistoquímica. La que sigue, por favor. Hay factores asociados para que se desarrolle un linfoma. Y bueno, hay factores inmunológicos, factores biológicos, factores químicos y factores físicos que están bien descritos no solo para los linfomas, sino también para muchos otros tipos de cánceres. Sin embargo, aquí pues nos toca solo hacer mención de los linfomas. Entre los inmunológicos, pues los niños que nacen con síndrome de Wiskott-Aldrich, que es un síndrome de inmunodeficiencia, aquí para hacer mención como los más frecuentes: ataxias, telangiectasia, cualquier inmunodeficiencia combinada severa, ya sea que el niño haya nacido con la inmunodeficiencia o que la adquiera durante el transcurso de su vida. Y pues hay niños síndrome de Griscelli, neutropenia cíclica. Todos estos niños tienen mayor riesgo a tener un linfoma porque ya traen un defecto cromosómico genético desde el momento de la concepción y de su nacimiento. La inmunodeficiencia combinada adquirida, que es el SIDA, es el más frecuente. Inmunosupresión, o sea, cualquier cosa que nosotros, por ejemplo, los niños que a lo mejor no tienen una inmunodeficiencia, pero tienen un lupus, y entonces hay que inmunosuprimirlos mediante medicamentos específicos para disminuir la carga lúpica, o cualquier otra enfermedad que requiera que nosotros estemos administrando inmunosupresores, pues esos niños tienen un riesgo a desarrollar linfoma. Y pues los posteriores a trasplante, ¿no? Aquí en Oaxaca hay un niño que nosotros seguimos, que tiene el antecedente que nació con una malformación renal. El niño tuvo que someterse a los 5 años de edad a trasplante renal, y a los 8 años el niño debuta con un linfoma de Burkitt, ¿no? Es la historia de los niños trasplantados, que se incrementa muchísimo el riesgo a tener un linfoma. Entre los biológicos hacemos mención al virus de Epstein-Barr, que es uno de los más descritos, principalmente para las zonas endémicas en donde se cree que de 60 a 80% de los niños que tienen linfoma están asociados a virus de Epstein-Barr. Y esto pues está bien descrito en las zonas de Uganda, de toda esa zona africana de pobreza y de marginación, que es donde se han hecho más estudios de esto, pero inclusive la zona sureste de nuestro país tiene mayor incidencia en linfomas asociados a virus de Epstein-Barr. Y nosotros aquí en Oaxaca, de cada 2 niños, 1 está positivo a virus de Epstein-Barr, con anticuerpos de memoria, e inclusive tenemos una niña con linfoma anaplásico que tiene, todavía después de 6 meses de la vigilancia, positivo para inmunoglobulinas IgM para virus de Epstein-Barr. Y el esporádico, que se va a presentar en un 20% o de 40 a 20%, que es cuando no se tiene una relación directa, o sea, no se conoce como zona endémica y debuta con un linfoma, se asocia a virus de Epstein-Barr hasta en un 40%. Y bueno, los niños con VIH que tienen riesgo a cualquier tipo de linfoma, también se considera asociación. Como factores físicos, las radiaciones ionizantes y atómicas, por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, ellos fueron los primeros en empezar a asociar a cáncer la radiación, ¿no? Pues ellos, después de la bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial, pues entonces toda la gente empezaba con linfomas, leucemias, sarcomas, y empezaron a asociar que era en la zona donde habían estado más expuestos a esta radiación. Chernobyl, que también ha hecho descubrimientos sobre esto. Y algo muy importante de mencionar: ¿qué pasa con los niños sobrevivientes? ¿Qué pasa con el niño
por ejemplo, del linfoma de Hodgkin, que he tenido que darle alquilantes durante su tratamiento de quimioterapia y que además voy a consolidar el tratamiento con radioterapia, pues ese niño tiene muchísimo riesgo de tener un linfoma no Hodgkin en breve, ¿no? O sea, es un niño que durante su vigilancia puede hacernos un segundo linfoma, porque aparte ya es un niño con alguna inmunodeficiencia, aparte ya es un niño al que le dimos un factor de riesgo físico y químico, y entonces lo único que hacemos es potencializar su factor de riesgo y hacer que ese niño en breve tenga un siguiente linfoma, ¿no? Entonces nosotros también arriesgamos a los niños a tener una segunda neoplasia, pero pues se valora riesgo-beneficio. Y bueno, entre los factores asociados químicos se encuentra el uso de los alquilantes, que es quimioterapia, y el uso de DFH. Los niños que tienen continuamente fenitoína, se ha visto que la fenitoína disminuye el sistema inmunológico, inclusive suprime cierta línea celular medular y es un factor de riesgo para desarrollar algún tipo de linfoma. Entonces los niños que tienen DFH de forma crónica, ya inclusive los neurólogos no lo recomiendan, ya hay muchos otros medicamentos de soporte, ácido valproico, levetiracetam, otros medicamentos para el control de las convulsiones, y la fenitoína debería de ir quedando cada vez en desuso precisamente por estas asociaciones. ¿La que sigue? Y lo que está más descrito, y me pareció importante comentarlo, porque todos los niños que vienen con linfoma de Hodgkin, o por lo menos desde el 2013 para la fecha, todo niño que entra con diagnóstico de linfoma se le tiene que mandar a hacer virología. Entonces se les manda a hacer el análisis de virus de Epstein-Barr. ¿Es pronóstico? ¿Es importante? Sí, tiene una relación directa con que el niño mayor tenga el linfoma y el niño mayor ha llevado el virus a su casa de la escuela, que es normalmente donde se adquiere, y entonces el hermano mayor contagia a los hermanitos y el hermanito es quizá el primero que va a tener el linfoma. ¿Puede tener un hermano de un niño de linfoma también? Sí. No es tan frecuente, gracias a Dios, o sea, se documenta menos del 5% de esta asociación. En zonas endémicas es arriba del 10%, o sea, si yo tengo un niño que vive en una zona endémica porque la cuestión climática asocia más a virus de Epstein-Barr y aparte yo ya determiné que tanto el niño con linfoma y los hermanos son portadores de virus de Epstein-Barr o tienen la infección en agudo, tengo mayor riesgo de que ese hermano tenga linfoma de Hodgkin o linfoma no Hodgkin, principalmente tipo Burkitt. Entonces, ¿qué ocurre con el virus de Epstein-Barr? Hay una infección primaria, atraviesa membrana celular, infecta células epiteliales y el virus de Epstein-Barr va y es reconocido por las células B. Entonces, ¿qué hacen las células B? Empiezan a hacer anticuerpos o a generar que las células T se activen para generar anticuerpos de memoria y ataquen la infección. Sin embargo, las células T hacen sus células de memoria, anticuerpos, interactúan con ciertas proteínas de membrana que están bien descritas, las proteínas de membrana EBNA y lipoproteínas 1 y 2, y estas proteínas, al estar activadas por este virus y este tipo de respuesta inmunológica, interactúan con P53 y el protoncogen RB, que deberían de ser genes que nos protegieran de tumor, pero al ser activados o estimulados por este gen pierden la eficacia y se convierten en oncogenes. ¿Qué quiere decir eso? Que van a formar tumor. Entonces, al perder la actividad que normalmente debería de ser inducir a esta célula contaminada o dañada o infectada por un virus, inducir la apoptosis, esto no es posible porque la respuesta de estos dos puntos de chequeo importantísimos en nuestro ciclo celular son deficientes. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una infección latente porque no se es capaz de eliminar el virus del cuerpo. Tenemos una infección latente y puede haber una segunda infección, una reinfección o una infección secundaria, como lo marcan en la curva de proceso de evolución natural de la enfermedad. Entonces, esta célula está en torrente sanguíneo, se replica con la infección, o sea, copia la información genética de que la célula está con una deficiencia en sus puntos de chequeo. Hay una reactivación porque se modifican algunas, por ejemplo, el BCL en el cromosoma 2, marcadores de activación de las adhesinas, citoquinas, producen una respuesta inflamatoria sistémica a nivel celular y lo que hace es que la célula
hace que se lleve a cabo una siguiente liberación a las células endoteliales de estas células infectadas, una infección aguda, y entonces nos produce un tumor, ¿no? La célula está mutada y la célula se está replicando de forma mutada y hay una inmunodeficiencia que va a originar el linfoma. La que sigue, por favor. Entre las manifestaciones clínicas hay muchas características que comparten. Es una enfermedad ganglionar. En cuanto a los linfomas no Hodgkin, puede tener una presentación aguda o subaguda. Aguda, por ejemplo, para el tipo de linfoma que tiene replicación rápida, como sería el linfoma de Burkitt, que puede duplicar su tamaño en 24 horas. Es decir, la mamá llega y te dice, es que ayer le sentí una bolita y hoy amaneció ya con una sandía adentro, ¿no? ¿Eso es posible? Sí. Que en 24 horas progrese, inclusive duplique el tamaño original, sí. O sea, tienen un rápido crecimiento y por lo tanto los linfomas de Burkitt principalmente pueden ocasionarnos lisis tumoral o síndrome de lisis tumoral. Otros que tienen una replicación, si bien no tan rápida, son los linfomas linfoblásticos y por lo regular los linfomas de células B anaplásicos o los de células grandes difusos, esos tienen un crecimiento más lento, parecido o similar al del linfoma de Hodgkin. Los síntomas van a depender del sitio de origen y la extensión de la enfermedad. Para el linfoma de Hodgkin normalmente son los niños que vienen con una masa cervical. Es el niño que tiene un conglomerado ganglionar cervical, que puede tener masa mediastinal, que puede tener ganglios positivos abdominales, infiltración esplénica, pero que normalmente el tumor primario viene en forma organizada, o sea, el primario va a estar en cuello y puede tener extensión nodal subsecuente. El linfoma no Hodgkin no respeta ese orden. El linfoma no Hodgkin puede ser un primario abdominal sin tener presencia de ganglios cervicales, axilares o masa mediastinal, o sea, puede debutar como un tumor primario abdominal y no tener ninguna extensión o ninguna afección a otro órgano ganglionar. Inclusive puede tener una presentación extraganglionar. La que sigue, por favor. Y bueno, el linfoma de Hodgkin, como ya comentamos, se caracteriza por presentar un conglomerado ganglionar que puede ir o no acompañado de síntomas B. Se cree que hasta en un 60% es frecuente encontrar síntomas B. Y para recordarles a todos cuáles son los síntomas B, fiebre. La fiebre se describe como mayor de 38 grados, que normalmente tiene un patrón vespertino, aunque esto últimamente ha sido muy controversial porque en ocasiones hay niños que te dicen tuve en la noche, tuve en la mañana, tuve en la tarde, o sea, no respetan el predominio horario. Puede tener pérdida de peso, que equivale a tener una pérdida de peso mayor al 10% en los 3 meses correspondientes. Es decir, ¿cuándo lo llevó a pesar la última vez? No, pues lo llevé a pesar en enero y el niño viene en abril y de enero a abril ha perdido más del 10% de su peso, eso se considera un síntoma B. Y la diaforesis, que es común, diaforesis nocturna, ¿no? Que es lo que se escribe como síntoma B. Puede haber afección hepática del linfoma de Hodgkin en menos frecuencia y lo que es aún más frecuente es la infiltración esplénica. Y para los linfomas no Hodgkin también se caracterizan por tener enfermedad ganglionar o puede ser una enfermedad extraganglionar, o sea, no necesariamente estar afectado un ganglio, sino puede inclusive afectar hueso, puede estar afectando médula ósea, sistema nervioso central, etc. También puede ir acompañado de síntomas B. El que más se asocia con síntomas B pues son el linfoma de Burkitt, el linfoma linfoblástico, y pues lo mismo, puede tener afección de médula ósea y sistema nervioso central. ¿La que sigue, por favor? Las diferencias que ya habíamos estado comentando entre el linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin. Bueno, que el linfoma de Hodgkin está localizado preferentemente en un solo grupo de ganglios, o sea, hacen masa cervical, masa axilar o masa mediastinal o paraórticos abdominales, pero siguen el orden, ¿no? de los ganglios. Se diseminan por contigüidad, siguiendo un orden previsto, rara vez afecta a ganglios mesentéricos o anillo de Waldeyer y tiene rara afección extraganglionar. Sin embargo, el linfoma de Hodgkin puede afectar muchos ganglios periféricos, es decir, puede estar todo infiltrado, o sea, tener cuello, mediastino, abdomen, inguinales, no se extienden por contigüidad, es decir, no crecen en el sitio local, sino puede tener aquí, puede tener en mediastino, como ya habíamos comentado. Es común que afecte ganglios mesentéricos y anillo de Waldeyer
y es frecuente encontrarlo con afección extraganglionar. La que sigue, por favor. Y pues, ¿cómo nos llegan los niños? Nos llegan así, ¿no? Con su gran masa cervical, a veces es bilateral, a veces es unilateral. La que sigue, por favor. Son niños con grandes masas, inclusive para nosotros aquí en Oaxaca, los 3 años que yo llevo aquí, es frecuente ver síndromes de mediastino superior, síndromes de vena cava superior. O sea, son niños que llegan con las grandes masas, están todos edematizados, plétora yugular, y son niños que tienen inclusive obstrucción de la vía aérea y que nos limitan un poquito en cuanto al manejo. Estos niños hay que citorreducirlos inmediatamente por el riesgo que tienen a compromiso de la vía respiratoria y del flujo sanguíneo cerebral. La que sigue, por favor. Hacer mención en el linfoma de Burkitt, que es el linfoma más frecuente de tipo no-Hodgkin, que pues el cuadro clínico, cuando es en una región endémica, normalmente se presentan en cabeza y cuello, en el maxilar inferior, y el esporádico es más frecuente encontrarlo abdominal. Nosotros aquí en Oaxaca no somos considerados una zona endémica, y de lo más frecuente que nosotros tenemos es el linfoma primario abdominal. O sea, el 80% de los 15 niños que comentábamos al inicio, el 80% de los niños con linfoma de Burkitt debutan con un primario abdominal. Y puede afectar cualquier sitio que contenga tejido linfoide, como los ganglios linfáticos, las amígdalas, el timo, el vaso, placas de Peye en el intestino. Y bueno, el endémico, lo que comentábamos hace rato, 50-95% asociado a virus de Epstein-Barr, y en el esporádico hasta en un 20%. ¿La que sigue? Esto es característico que si nosotros tenemos un niño con un linfoma primario abdominal, pues ¿cuál va a ser el inicio o la manifestación clínica? Pues una urgencia abdominal. O sea, la mamá nota la masa, pero la niña ya tiene estreñimiento o tiene obstrucción intestinal, o inclusive niños que hacen datos sugestivos de apendicitis, o sea, que tienen dolor similar a una apendicitis y que al momento de hacer la laparotomía se encuentran con que tiene la presencia de un tumor. Afección puede afectar a riñones y a páncreas, otros sitios como hueso, faringe, nasofaringe y senos paranasales. Y el maxilar, la afección a nivel maxilar va a ser más frecuente en niños pequeños y se asocia a lesiones en sitios óseos o enfermedad de médula ósea. Y el sistema nervioso central, o cuando tenemos un niño que tiene afección al sistema nervioso central, va a ser más común en zonas endémicas. Esto es, bueno, para hacerles mención cómo nosotros clasificamos un linfoma no-Hodgkin. La clasificación que más usamos es la clasificación de Murphy o la clasificación del Hospital San Judas, y lo va a dividir en 4 tipos dependiendo de la extensión del tumor. Cuando hay un tumor único en una sola región anatómica que no incluye ni mediastino ni abdomen, pues va a ser un estadio 1. Cuando tenemos un estadio 2, es el mismo tumor único extraganglionar con una afección linfática regional de un mismo lado del diafragma, o 2 tumores únicos extraganglionares con o sin afección linfática del mismo lado del diafragma. Puede ser un tumor gastrointestinal primario con o sin afección de ganglios mesentéricos, pero que al momento, por ejemplo, el niño que llega con apendicitis, lo abres, observas que tiene una obstrucción por un tumor y lo resecas. Y lo resecaste completamente, este es un estadio 2. El estadio 3 va a ser ambos lados del diafragma, con 2 subtipos, uno que sea 2 tumores únicos extraganglionares o 2 o más en áreas ganglionares, cuello, axila, ingle o paraórticos o mediastinales, ¿no? En automático ya me lo coloca en estadio 3. Todos los tumores primarios intratorácicos, o sea, el niño que debuta con masa mediastinal, en automático se coloca en un estadio 3. El niño con gran masa abdominal que no se puede resecar, o sea, los que entran solo a biopsia, en automático se convierten en un estadio 3. Y el estadio 4 es cuando ya tenemos o corroboramos infiltración al sistema nervioso central y a médula ósea. O puede ser uno nada más, a médula ósea o a sistema nervioso central. La que sigue. Y en base, cuando nosotros estadificamos a un paciente, es importante recolocarlo o también subclasificarlo en grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque dependiendo de los grupos de riesgo va a ser la intensidad del tratamiento. Y nosotros entonces hacemos 3 grupos de riesgo, un riesgo, por decirlo, favorable, que es el estadio 1 y 2, cuando fue completamente resecado o cuando tiene solo una afección ganglionar, ¿no? Lo que ya está descrito en los estadios 1 y 2.
Tenemos un riesgo intermedio cuando está en un estadio 1, 2 o en el estadio 3, pero que no tiene síntomas B y que nosotros a lo mejor no tenemos gran masa abdominal o alguna otra cosa que comprometa. Y en el riesgo 3, pues este es el desfavorable o el grupo de niños desfavorables, porque puede tener múltiples lesiones en hueso, está afectado médula ósea, está afectado sistema nervioso central. La que sigue, por favor. ¿Qué factores, en base a lo que ya comentamos, hay de mal pronóstico para los niños con linfoma no Hodgkin? Si nosotros tenemos un niño que al momento de su diagnóstico, sus cifras de deshidrogenasa láctica triplican el valor basal normal, pues ese es un niño de alto riesgo. Habla de replicación celular, habla de respuesta inflamatoria aguda, y estos niños tienen mayor riesgo a hacernos, en primer lugar, una complicación como síndrome de lisis tumoral, y en segundo, resistencia a la quimioterapia, o incrementar los datos de respuesta inflamatoria sistémica y tener una mala evolución. Los niños que debutan con enfermedad primaria mediastinal o que al diagnóstico tienen infiltración al sistema nervioso central. Una respuesta subóptima a la prefase citorreducción. Es decir, yo tengo el niño que llega con la masa mediastinal y que nosotros damos citorreducción, que llamamos prefase de tratamiento, y no logramos disminuir o reducir a más del 30% del tamaño inicial de la masa. Ese niño es un niño con mal pronóstico, habla de resistencia a la quimioterapia. Si el niño tiene más de 15 años y si tiene trastornos genéticos distintos a los rearreglos del CEMIC que están asociados con pobre pronóstico. Los linfomas de no Hodgkin se asocian a rearreglos en el cromosoma 8, 812, 824. Hay ciertas translocaciones, que es 28, que están descritas para este tipo de linfomas y les confieren cierto pronóstico. No son tan de impacto como las descritas en las leucemias, que ya sabemos que hay unas que no tienen ningún factor pronóstico, pero que sabemos, por ejemplo, el cromosoma Filadelfia, que es de mal pronóstico, el rearreglo en el cromosoma 11, que es de muy alto riesgo para las leucemias. En los linfomas no está tan bien descrito, pero se cree que cualquier trastorno o rearreglo cromosómico pues les confiere cierta resistencia y mal pronóstico. La que sigue, por favor. Y así como tenemos una clasificación para estadificar a los linfomas no Hodgkin, a los linfomas de Hodgkin, también hay otra, para los linfomas de Hodgkin, que es el sistema de estadificación Ann Arbor, que es el utilizado desde hace muchísimo tiempo. No se han hecho modificaciones para esta clasificación, es la que actualmente seguimos ocupando, y también lo va a dividir en 4 grupos, y también va a depender de la infiltración o región ganglionar que esté afectada. Si es una sola región, va a ser estadio 1, si son 2 o más regiones linfáticas, va a ser estadio 2. Los que comparten el estadio 1 y 2 es que no rebasan, si ustedes leen, están el mismo lado del diafragma. ¿Qué quiere decir? Tengo cuello y axila afectado, pero está del mismo lado del diafragma. Tengo cuello, supraclaviculares, mediastinales, no me rebasa el diafragma, ¿no? Y el estadio 3, cuando hay afección regionales linfáticas que ya incluyen ambos lados del diafragma, que pueden estar acompañados de infiltración a vaso o infiltración localizada a órganos o sitios extralinfáticos o ambos. Y por último la 4, que es una infiltración difusa o diseminada de uno o más órganos extralinfáticos con o sin afección ganglionar. Al igual que los linfomas no Hodgkin, también los clasificamos en grupos de riesgo. Son estos 3 grupos de riesgo que también son importantes hacer esta selección en los pacientes, porque depende directamente del tratamiento que nosotros vamos a dar. Y entonces el grupo favorable, los que tienen estadio 1 y 2, nosotros cuando ponemos el prefijo, la letra A, significa que no tuvo afección de síntomas B, que sean menores de 4 ganglios afectados en el sitio primario o masa única que no rebase los 6 centímetros de diámetro. El grupo intermedio, que son estadio 1 y 2 con síntomas B, o estadio 1 y 2A con más de 4 ganglios en el sitio primario o una masa mayor de 6 centímetros. Y el grupo desfavorable, que son todos los estadios 3 y 4 sin importar los síntomas B, adenopatías ciliares que ocupan más de 1/3 de longitud del mediastino y la presencia de los síntomas B. La que sigue, por favor.
Los factores de mal pronóstico o riesgo de recaída, pues que no tengan remisión. O sea, yo ya di mis cursos o mis ciclos de inducción y el paciente sigue con presencia de masa o hay una disminución menor al 75%, pues ese niño tiene mal pronóstico. Respuesta completa por menos de 12 meses. El niño que yo ya le di tratamiento y tengo una tomografía donde no está detectada la presencia de tumor, ese niño está en respuesta completa. O sea, no tengo ningún dato ni clínico ni por imagen de actividad tumoral, tiene respuesta completa. Pero si recae o si vuelve a presentar datos de actividad tumoral antes de los 12 meses, ese niño tiene mal pronóstico. Múltiples recurrencias. Pues obvio, un niño que recae es igual a pensar que se puede morir, ¿no? Y el pronóstico favorable es cuando nosotros ya tenemos más de 12 meses en remisión de la enfermedad y no tenemos el antecedente de un evento o una recaída. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, ¿qué hacemos con los linfomas de Hodgkin? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, es importante hacer la separación porque no se tratan igual. Un linfoma no Hodgkin no se trata similar a la enfermedad de Hodgkin. Entonces, tienen un tratamiento totalmente diferente e inclusive las variantes del linfoma no Hodgkin tiene un tratamiento diferente dependiendo del tipo de linfoma que es. Y van a depender de la estadificación, si está localizado o si la enfermedad es diseminada. Y en el caso de un tumor localizado, que son los estadios 1 y 2, en los linfomas no Hodgkin, inclusive para ningún estadio ahorita está indicada la radioterapia. Anteriormente era una opción terapéutica que ahorita ya se omite en todos los protocolos actuales. Hay que utilizar quimioterapia de moderada intensidad. Se comenta que 4 a 5 drogas es suficiente para el control de la enfermedad. Entonces utilizamos esquemas donde se hace combinación de drogas para inducir a la remisión y luego dar un mantenimiento. Y la duración del tratamiento de quimioterapia no debe ser mayor a 8 meses. En el caso de la mayoría de las variantes del linfoma no Hodgkin, aquí se hace una diferencia solo para los linfomas linfoblásticos, donde se da un tratamiento similar a lo de las leucemias, que son a veces hasta 3 años de tratamiento. ¿La que sigue, por favor? Esto más o menos es lo que hacemos, son esquemas de tratamiento que ocupamos, uno de los más, de hecho la base de los protocolos nacionales que nosotros ocupamos está en base a este protocolo que se llama LMB 96, que son, como se dan cuenta, americano-británico, y utilizamos combinaciones de drogas. Aquí se los puse, aquí están no sé si logran ver, pero están los medicamentos que normalmente combinamos, que son ciclofosfamida, vincristina, prednisona, doxorubicina, metrotexate, citarabina y etopósido. Y cada ciclo tiene cierta combinación dependiendo de los grupos de riesgo que nosotros estamos atendiendo, ¿no? Dependiendo del grupo de riesgo que nosotros le demos al paciente, va a ser el tipo de combinación que vamos a utilizar. La que sigue, por favor. El linfoma linfoblástico tiene que hacerse mención de manera aparte, porque como les comentaba, es el único tipo de linfoma no Hodgkin que se trata diferente al resto de los linfomas no Hodgkin. Y este tiene un tratamiento similar al de las leucemias linfoblásticas agudas. Actualmente los mejores resultados para linfomas linfoblásticos son el grupo alemán BFM, protocolo de linfoma no Hodgkin BM90, que ha reportado hasta la fecha más del 90% de sobrevida en niños a 5 años del diagnóstico. Entonces es el que tiene mejor sobrevida a nivel mundial. La que sigue, por favor. Y bueno, hay muchísimos otros aquí para comentarles sobre el linfoma no Hodgkin. Hay muchísimos protocolos que están probando. Anteriormente lo que daban era ciclofosfamida, oncovin, que es la vincristina, prednisona, y la H, ¿es el esteroide? La H no. La H, la abreviatura de la H es la doxo, ¿no? ¿Sí? La doxorubicina, daunomicina, perdón. La que sigue, por favor. Otros tipos de protocolos para células anaplásicas, que es otra variante del tipo de linfoma. El protocolo Argentina, que lo lleva el doctor Chantada, que ha dado excelentes resultados, es un protocolo modificado del grupo BFM, donde las dosis y la intensidad de la quimioterapia es más baja para evitar la toxicidad en los pacientes con este tipo de linfoma linfoblástico.
y él ha tenido muy buenos resultados. Él acaba de publicar su último resultado y tiene una sobrevida arriba del 95%. Entonces solo está reportando un evento en leucemias linfoblásticas y 0 en linfomas. Entonces es el protocolo que ahorita, bueno, tiene mejores resultados. Habrá que leer el artículo y valorarlo si realmente tiene esa eficacia. La que sigue, por favor. Combinaciones de anticuerpos monoclonales con quimioterapia para niños con linfoma. Y bueno, esto normalmente nosotros lo ocupamos en tratamientos de segunda línea. Nosotros ya tenemos un niño que nos recayó de linfoma y podemos ocupar esta quimioterapia intensa más el uso de rituximab, que es un anticuerpo monoclonal específico para revertir la afección celular. Y en niños con linfoma linfoblástico de células B también podemos usar algún otro tipo de protocolos, el BFM86 o BFM90. La que sigue, por favor. Y el tratamiento de los linfomas de Hodgkin va a ser similar en todas sus variantes histológicas. Aquí ya no es linfoma no Hodgkin, aquí es linfoma de Hodgkin, que dijimos que es organizado, que tiene afección nodal, que normalmente no es frecuente encontrarlo en sitios extraganglionares. La intensidad del tratamiento va a depender del grupo de riesgo y el estadio. Y obviamente el grupo de riesgo va de la mano del estadio. Si yo tengo un estadio avanzado, pues va a ser de riesgo desfavorable y tengo que darle mayor intensidad de quimioterapia. El esquema con mayor eficacia y supervivencia es la combinación de ABBD-COP, que yo creo que la mayoría de ustedes ha visto en nuestras indicaciones. Es un ciclo que se da normalmente ambulatorio y que tiene pues relativamente pocos efectos secundarios. La que sigue, por favor. Y esta es la combinación para el esquema o grupo terapéutico de riesgo 1. Nosotros damos 10 semanas de tratamiento, que implica dar 3 ciclos de ABBD, que es adriamicina, bleomicina, vinblastina y doxorubicina. Y nosotros hacemos una evaluación posterior a la semana 10. Si el niño está con respuesta completa, o sea, no hay datos ni clínicos ni por imagen de enfermedad, se inicia la vigilancia. Si el niño tiene todavía residual tumoral, ese paciente debe de ir a radioterapia para consolidar la enfermedad y evitar una recaída. La que sigue, por favor. Para los pacientes de grupo de riesgo 2, damos una combinación ya entonces de este ciclo ABBD con COP, que es ciclofosfamida, oncovim, prednisona y procarbazina, que no tenemos en el país, por lo cual no lo estamos aplicando, sin embargo, con muy buena sobrevida. Hacemos una evaluación. Si el niño tiene una buena respuesta o mayor a 75%, la dosis de radioterapia que se está dando es menos de 20 grays totales. Entonces realmente es muy baja la cantidad de radioterapia. Si el niño tiene una respuesta menor a 75%, se intensifica a 25 grays de radioterapia. Se repite el mismo ciclo, ABBD-COP, posteriormente la evaluación y se inicia la vigilancia. ¿Qué pasa si el niño a pesar de eso no tiene respuesta completa? Tenemos que utilizar una segunda línea de tratamiento. La que sigue, por favor. Y por último, el esquema terapéutico para grupo de riesgo 3, que es lo mismo, combinaciones de este mismo ciclo de quimioterapia, que es ABBD, COP, ABBD. Hacemos una evaluación, se envía a radioterapia y posteriormente otra vez se repite esto hasta completar 30 semanas de tratamiento para poder evaluar y tomar la decisión si el niño tiene o no tiene enfermedad y poder mandar a la vigilancia. Normalmente nosotros aquí en Oaxaca, ¿qué estamos haciendo? No podemos mandar al niño en la semana 15 a radioterapia, porque es todo un problema de cuestión logística e implica que el niño se vaya un mes y se suspenda durante un tiempo prolongado la quimioterapia. Lo que nosotros estamos haciendo es dar todo los 6 ciclos completos de quimioterapia y mandar al final a la radioterapia, y tenemos muy pocas recaídas. Yo solo he visto 2 niños en recaídas y de los pacientes desde 2013 para acá no tenemos ningún niño de linfoma de Hodgkin en recaída. Entonces normalmente la sobrevida de los niños está siendo más de 3 años libre de enfermedad, que yo creo que es similar a lo que está reportado. La que sigue, por favor. Y es todo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguien quiera comentar algo? ¿No? Pues les agradezco la atención.